escuela y espero pues tener buenos alumnos en esta mañana, que todos participemos y que de esa manera todos salgamos edificados. Los niños pueden salir a sus clases según me indican. También los adolescentes tienen hoy una lección especialmente preparada para ellos. Así que los niños es su oportunidad. Mientras ellos salen, yo les invito a que hagamos una oración y si a usted le es posible arrodillarse, le suplico que me acompañe. Si no, puede quedarse así de pie como está. Amoroso y bendito Señor, Dios, creador del cielo y del universo, de la tierra y los que en ella habitamos, a ti, bendito Señor, oramos en esta hermosa mañana, suplicándote tu bendición desde este momento, Padre, hasta que concluyamos la escuela. Lo hacemos con temor y con temblor, sabiendo que tu palabra es fiel y somos nosotros los que a veces nos equivocamos. Sea pues de bendición tu palabra en tu pueblo. Anhelamos todos los que estamos debajo de este techo escuchar tu voz. Hemos venido para eso y para ensalzar tu nombre. Sea pues tu voz en nuestros oídos, es lo que te pedimos por Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy bien. Estamos trabajando en esta escuela sabática en el libro de los jueces. Nuestro propósito en esta oportunidad es comprobar que para disfrutar de las bendiciones de Dios, Dios espera que el creyente obre con verdad e integridad en su vida. El título es Con verdad e integridad, que por cierto lo escribí mal aquí. Eso es por confiar en la memoria. Aquí es con verdad e integridad, que es lo que espera el Señor de su pueblo, que actuemos con verdad e integridad. Y de eso vamos a hablar. Repito, el objetivo de nuestra escuela, si lo pudiéramos esquematizar así, es que nosotros, actuando con verdad e integridad, podamos obtener las bendiciones divinas, las bendiciones del Señor. Pero es la única forma, únicamente actuando así, vamos a lograr alcanzar las bendiciones del Señor, cuando actuamos con verdad e integridad. La historia de los jueces, hermanos, para tratar de retomar nuestras lecciones que traemos, es una historia oscura, es una historia de fracasos. Israel va de fracaso en fracaso, hermanos. Hay una degeneración del pueblo y pues Dios levanta a un juez, un gobernador, hombre o mujer, y pues el pueblo disfruta de una temporada de algunos años o muchos años, en algunos casos décadas, de bendición. Y es cuando actúan precisamente en verdad e integridad. Cuando ya no lo hacen, cuando se van tras los dioses paganos, tras los baales, empiezan a sufrir. Si hacemos un recuento de los jueces, en esta época de fracasos de Israel, surge el primer juez, que es Otoniel, no sé si lo recuerdan, ya lo estudiamos. Luego Ahud, Samgar, Débora y Gedeón, que vimos de él hace 8 días. Entre el quinto y el sexto juez, dentro de la oscuridad del libro de los jueces, hay una etapa todavía más oscura, una etapa todavía más triste,
más lamentable, en donde el pueblo, aunque tal vez no todo, se va más a la idolatría, a la maldad, se tira más a la traición, al homicidio. Y repito, dentro de lo oscuro del libro aparece una época más oscura, que es la que nos va a tocar estudiar hoy. O sea que me tocó una escuela oscura, en pocas palabras. Pero todo lo que está escrito, hermanos, ¿para qué está escrito? ¿Usted cree que podemos sacar enseñanza aún de una historia muy oscura, muy triste? Claro que sí. Claro que sí, va a ser nuestro objetivo. De hecho, por eso lo menciona así en la escuela como objetivo. Estoy en la página 16 para quienes tienen su escuelita, lección 5. Comprobar que para disfrutar de sus bendiciones, Dios espera que el creyente obre con verdad e integridad en su vida. En esta época de más o menos 3 años, Israel no actúa así. Actúa con traición, con maldad, no hay verdad, no hay sinceridad. Muchas cosas se hacen por conveniencia, por amistad o familiaridad. Y esto es lo que hace que Israel caiga en 3 años de una terrible situación dentro de lo oscuro del libro. Muchas gracias, hermano. Muy bien, vamos al sumario del tema, ¿le parece? Sumario del tema. Vamos a dejar la lectura de preparación y el texto de memoria para que en su momento lo citemos cuando lleguemos al punto. Pero quisiera que me acompañe en el sumario. Dice así: en el pacto renovado de Sichem, Josué demanda a Israel servirle con integridad y en verdad. Esto lo encuentro registrado en Josué 24:14, segunda parte. El periodo de los jueces demuestra que cuando el pueblo se aparta del obrar esencial delante de Dios, dolor y muerte se apoderaron del pueblo, tal como se evidencia claramente en la historia de Abimelech, que es precisamente la historia que hoy vamos a ver, la parte esa oscura dentro de lo oscuro. Este fue hijo de Gedeón y su concubina Sichemita. Sediento de poder y dando por hecho que sus 70 medio hermanos tomarían el señorío de Israel, convenció a su pueblo de erigirlo como rey. Los sichemitas, o sea, sus parientes de este muchacho, hijo de la concubina de Gedeón, aceptaron la propuesta y apoyaron a su hermano con dinero que robaron del templo que ya para esos tiempos rendía culto a Baal. Además del cruel asesinato de los 70 hijos de Gedeón, solo así Abimelech fue coronado rey. Jotam, otro personaje que va a aparecer en esta oscura historia, único sobreviviente y el más pequeño de sus medio hermanos, o sea, de los medio hermanos de Abimelech, vivía con integridad y en verdad. Él hace ver al pueblo de Sichem que han elegido como rey al peor de los hombres, y que si sus decisiones se han basado en verdad e integridad, se gozarán mutuamente. O sea, Abimelech y los sichemitas se gozarán mutuamente. De lo contrario, fuego saldrá de ambos y se consumirán. El juez supremo intervino y permitió que un espíritu humano, entre comillas, según Jueces 9:23, que ya vamos a leer, se apoderara del pueblo de Siquem y de Abimelech. Después de un aparente tiempo de dominio que duró 3 años, los acontecimientos demostraron que el fuego consumió a los involucrados. Sichem se rebela contra Abimelech, quien la destruye, y una mujer dejó caer una rueda de molino desde la torre e hirió a Abimelech de muerte. Pero la gracia de Dios no se apartó de su pueblo, inmerecedores de su favor, luego de 3 años de oscuridad, envió al 6º y 7º juez, quienes gobernaron 45 años en paz. En la sociedad actual,
donde el amor al poder diluye la ética personal, la mentira y la violación a los derechos de los demás con tal de obtener posiciones de prestigio o poder. Vivir de acuerdo con la verdad e integridad que procede de Dios se constituyen en un permanente desafío para los creyentes. Así que, respondiendo a la pregunta que yo hacía un rato, si podemos sacar algo bueno de esta oscuridad dentro de este libro oscuro, podemos decir que sí, que es lo que finalmente concluye quien haya escrito el sumario. Que en esta sociedad, hermanos, también para nosotros ser luz a las naciones y no estar en oscuridad, como vamos a ver en esta lección, para nosotros eso es un desafío. ¿O no está la corrupción ahí a la vuelta de la esquina, hermanos? Fíjense que yo tenía, perdón, voy a hacer un pequeño comentario con esto. Yo tenía la idea, hermanos, que la corrupción solo existía en el Estado, en la burocracia. Esa era mi idea. Y entonces, bueno, a mí no me gustó. Mi papá todo el tiempo trabajó con el Estado y primero yo de pequeño yo quería trabajar con el Estado de Guatemala. Pero cuando yo vi la corrupción que ahí había, dije, no, me voy para la iniciativa privada. Y sorpresa, hermanos. Igual ahí había tráfico de influencias y los gerentes eran los amigos, los nietos, los parientes de los directores de las empresas. Así que no es un misterio, al fin y al cabo el hombre es hombre aquí en Guatemala, en la China, en Ucrania, en Rusia, en Palestina, en Israel. El hombre es hombre y la corrupción está ahí a la vuelta de la esquina. Hasta aquí el comentario. Vayamos a la escuela, por favor. Vamos a analizar entonces, hermanos, acá el capítulo 9 y un pedacito del capítulo 10 de Jueces. Vayamos a Jueces, por favor, 9. Y yo les suplico que si usted desea participar, voy a dejar algunos espacios para la lectura, que usted lo haga. Si usted desea comentar algo o responder alguna de las preguntas que yo voy a hacer, que créanme van a ser preguntas muy simples, muy sencillas, usted puede participar. Muy bien. El análisis del tema empieza con el numeral 1, que dice, sin verdad ni integridad. Al contrario al tema. El título de nuestra escuela es Con verdad e integridad. Pero primero vamos a analizar sin verdad ni integridad. Aquí vamos a ver a Abimelech, vamos a ver a sus hermanos, sus parientes de Siquem, y vamos a analizar si ellos actuaron así, sin verdad y sin integridad. Dice así. 1. Recuerde el proceder de la tercera generación de Israel, por supuesto. La tercera generación, le aclaro, porque, bueno, la primera salió de allá de Egipto. La segunda murió en el desierto, ¿recuerda usted? 40 años. Y esta ya es la tercera generación. Por eso así lo titula quien escribió la pregunta. Recuerda el proceder de la tercera generación. A ver, alguien que nos lea acá mismo en Jueces, solo que capítulo 2, versículo 16 al 19. 2, 16 al 19. Alguien que tenga así voz de locutor, que lo escuchemos, que lo escuchen allá los niños. A ver, hermana Lidia, gracias. 2, 16 al 19. Y les dijo, váyanse a la montaña para que no encuentren los que andan buscándolos. Escóndanse ahí durante 3 días hasta que ellos vuelvan a la ciudad. Después podrán ustedes seguir su camino. Hermana Lidia, ¿segura que está en el 2, 16 al 19? Jueces. Perdón. Andaba por Malaquías, ¿no? No, por Josué. Ah, bueno, pequeño error. No solo es el libro que sigue, hermano. Solo es una vocal. 2, 19. Por favor, 16 al 19. No tenga pena, hermana Lidia. También hizo surgir caudillos que los libraran de quien los despojaba. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no
según lo que ya leímos, ¿se comportaban mejor o peor? Peor que sus padres. Y esto lo podemos comparar, aquí en la escuela dice contrastar, realmente es la palabra correcta, es comparar con lo que sucedió en la época esta de oscuridad. Vayamos al capítulo 8, ahora sí, capítulo 8, acá de Jueces, verso 27, y va a ver usted cómo es. Efectivamente esto pasó, tristemente esto pasó. Jueces 8:27, que dice así: Gedeón hizo de ellos un efod. Recuerde usted, él les pidió el botín de lo que habían ganado en la guerra, y viene Gedeón, escuela de hace 8 días, y pide el botín. Lo que pide es los arcillos que él pidió, 1700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Verso 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y su casa. La Nueva Versión Internacional dice sobre este pasaje: con el oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofra, su ciudad, y todo Israel se prostituyó al adorar el efod, que el efod era una joya que él elaboró con todos los arcillos, y esta joya la empezaron a adorar ellos. Imagínense usted, sin duda alguna trayendo a la memoria la victoria de Gedeón contra los madianitas, pero ellos empezaron a adorar ahí. Por eso esta versión dice: todo Israel se prostituyó al adorar allí, o sea, en la casa, en la ciudad de Gedeón, el efod. Pero no solo hicieron eso, mire lo que dice el verso 33 y 34, dice así: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal. ¿Qué es escoger, hermanos? Apartar. Perdón. Preferir. Elegir. Había varios entonces, ¿verdad? Porque había una elección, ¿sí o no? Así era. Mire, es casi como lo de hoy en día. Usted puede ir a una aldea, a un municipio, y dicen: oh, es que hoy es la fiesta, es nuestra fiesta de nuestro patrono. ¿Ha oído de eso? Los pilotos, acaba de ser su día, o los albañiles, todos ellos eligieron un patrono. ¿Sí saben de eso, verdad? Pues es lo mismo, esto es antiquísimo. Son las prácticas del mundo de esta época, y mucho atrás, de Mesopotamia viene esto. Entonces ellos escogieron, dentro de varios escogieron a Baal Berit. Baal Berit quiere decir, por aquí lo tengo, el Dios del pacto. Eso quiere decir, o sea, ellos eligieron al Dios del pacto, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Cómo ve usted la situación entonces? ¿Igual que sus padres o peor todavía? Es que era una época así, hermanos, oscura. Hagamos de cuenta que estamos viendo un pueblo pagano. Esto ya no es Israel, por lo menos no el Israel concebido por Dios, no los descendientes de Abraham. Así todo entre comillas, porque sí eran hijos de Abraham, que es lo más triste. Pero se estaban comportando peor que los cananeos que habían ahí, o que habían vivido ahí. Muy bien, esto es a manera de introducción, así lo pone en la escuela, y creo que conviene recapacitar con eso, porque con esos lentes, por favor, póngaselos y así mire toda la escuela, porque vamos a hablar de una época de oscuridad del pueblo de Dios, o de parte del pueblo de Dios. Continúa diciendo la escuela acá: ¿cuál fue su motivo ¿quién era Abimelech? Para empezar, o para continuar
esta introducción. ¿Quién era? Está en el capítulo 8, verso 31. ¿Alguien te lo pueda leer? Aquí mismo, Jueces 8:31. Todavía ni hemos entrado al 9, pero conviene tomar estos detalles para continuar con esta oscuridad. Jueces 8:31. ¿Quién era Abimelech? Que es nuestro actor de esta mañana, el actor de la película de hoy. ¿Alguien? De este lado, ya leyó la hermana Lidia. Aquí al centro, alguien que quiera leer el 8:31, hermano Tonito. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, el cual le llamó Abimelech. Háganme el favor, lea el verso anterior. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tenía muchas mujeres. También tenía, en el 31 dice, también su concubina, el que estaba en Siquem, le dio un hijo, el cual le llamó Abimelech. Gracias. ¿Cómo se llama eso que tenía Gedeón, que hacía Gedeón? Poligamia, gracias. O sea, Gedeón era polígamo, no se conformó con una sola mujer. Ya, como dice la Biblia y como fue el ejemplo genésico. Él tenía varias. De hecho, a raíz de eso tenía 70 hijos. Y no bastándole los 70 hijos, también en Siquem tenía una concubina. ¿Qué le parece? Y de ella nació ni más ni menos que el actor de esta oscuridad, Abimelech. Muy bien, él era Abimelech, no lo olvide. El hijo de una concubina, un siervo, ¿sí? No era un hijo legítimo, reconocido, que pudiera heredar un trono, un reino, que pudiera heredar un sacerdocio, así como usted reconoce en la Biblia la sucesión de estos cargos hacia el primogénito. No era primogénito, no era hijo legítimo, era hijo de una concubina y los otros 70 eran sus medio hermanos. ¿Estamos, hermanos? Muy bien, sigamos. Ahora, ¿cuál fue su motivo, hablando de Abimelech ya? ¿Cuál fue el motivo de Abimelech para hablar con los de Siquem? O sea, donde vivía su mamá y donde estaban sus tíos, sus primos. Vayamos al verso 1 del capítulo 9. ¿Alguien desea leerlo? Ahora alguien de aquí de este lado. Hermano Portillo. Jueces 9:1 dice: Abimelech, hijo de Jerobal, fue a Siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. El siguiente verso. Yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Muy bien. Gracias, hermano, por ti. ¿Qué hace este varón? Y aquí empieza la meditación, hermanos, donde podemos sacar principios básicos para nuestro actuar también. ¿Qué fue lo que hizo? A ver, perdón, ¿a dónde fue? Fue con su familia, ¿verdad? ¿Y a quiénes les habló? ¿Y ellos quiénes son? Los hijos de mi mamá, que no son mis hermanos, dice por ahí el chiste, ¿verdad? Ese soy yo. No, esos que menciona ahí, ¿quiénes son? Son sus tíos, ¿verdad? Tal vez hombres ya de edad, sin duda alguna, ¿verdad? Varones, por lo menos, se podría pensar mayores que él. Varones tal vez con cierta influencia, sí, tal vez ya mayores, así sucede con nosotros, ¿verdad? Cuando somos jóvenes nadie nos pone atención, cuando ya somos viejos todos nos ponen atención. Él va a sus tíos, mire la estrategia, piense en la estrategia. Él va a sus tíos, ¿sí? Yendo ahí con los tíos, ¿qué les dice? Miren, si yo soy su carne, yo soy su sobrino, soy pariente de usted, mira, hasta me parezco a usted, tío. Camino igual que usted, tía. Y empieza a utilizar esto para convencerlos y hacerlos tomar decisiones. Aquí es donde, repito, creo que empieza nuestra escuela, hermanos.
Aquí hay un principio que debemos de valorar en nuestra vida. ¿Hasta dónde llega la influencia de nuestra familia? Sobre todo en asuntos negativos, porque esto es, ya va a ver usted hasta dónde llegan los tíos. Porque los tíos, según lo que leía nuestro hermano Octavio, ellos van y atienden lo que aquel muchacho les dice, y ellos van y hacen labor hormiga, la red dirían los muchachos, ¿verdad? Ahí como el pueblo de Siquem, y cada tío salió y fue a convencer a los que trabajaban con él, a todos. Y convencen al mismo pueblo de que de veras el muchacho tiene razón, si él es su carne. ¿Y por qué no atender lo que él dice? ¿Y qué era lo que él decía? Yo os ruego que digáis en oídos de todos y que ellos lo hacen. ¿Qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jeroboam, o que os gobierne un solo hombre? Quiero preguntarle algo. ¿A usted ese razonamiento le parece bueno? O sea, ¿es razonable humanamente o no? Así como lo planteó él. ¿Es razonable el asunto, sí o no, hermanos? Pues claro, ¿verdad? ¿Cómo nos van a gobernar 70 hombres? ¿Y a cuál de los 70 le vamos a hacer caso? ¿A cuál? Era una estrategia, esta falacia, este engaño que pretendía algo, que pretendía una destrucción, llevaba entre paréntesis, miren, mejor nómbrenme a mí. Eso es lo que le están diciendo. En lo que va atrás de la máscara, que es muy buena la máscara, ya ustedes dijeron que es muy buena, lo que va atrás es nómbrenme a mí. Es lo que él insinúa. ¿Os gobiernan 70 hombres o es mejor que solo uno? ¿Quién iba a ser ese uno? Pues el que estaba hablando, ¿no? Este muchacho empieza, o varón, empieza a gestar algo. Y repito, ahí es donde nosotros debemos de tener cuidado con lo que hacemos. Cuando algún familiar, hermanos, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestro hijo, o en este caso nuestro sobrino, insinúa algo que está definitivamente fuera de lo normal, de lo legal. Si hubiese un reino, el cual no había, porque no era época de reyes, estamos en el libro de los jueces, porque ahí lo que habían eran jueces. El que gobernaba era Dios directamente, y lo que levantaba, como dice la versión de nuestra hermana Lidia, era caudillos, guerreros que liberaban, y el pueblo pasaba épocas de paz. Pero Dios era el que gobernaba, el que se manifestaba, el que decía qué hacer. No era época de reyes. Esto viene hasta con Saúl, y después con David, y lo que usted ya sabe de Salomón, y todo lo demás, hasta ahí, pero eso es muchos años después. En esta época de los jueces no habían reyes, pero el muchacho quería convertirse en un rey. Si hubiese un rey, hablando hipotéticamente, no real, si hubiese habido un reino, ¿a quién le correspondía tomar ese reino? ¿A los 70? ¿Y cuál era ese uno? El primero. Así de fácil era el asunto. No había dónde perderse. El que traía la fuerza del Padre, el primogénito, a él le correspondía. Esto es un engaño, hermanos. Eso es lo que les estoy diciendo. Era político. Era para echarle el pueblo de Siquem en contra de los 70 medio hermanos. Eso era, hermanos. Y los otros que también vivían en oscuridad no se dieron cuenta y cayeron y se engolosinaron ahí con él y dijeron, pues es cierto, hombre, ¿cómo van a ser 70? Mejor solo uno. Pero el orden divino definitivamente no era ese. Muy bien. Ese es el supuesto argumento que él preserva. El escritor aquí de la escuela además dice, contraste con el capítulo 8, verso 22. Mire la actitud del padre de Gedeón, el papá de Abimelech. Él no pensaba como Abimelech. 8, 22 y 23. ¿Alguien que lo pueda leer, por favor? Pues, adelante, hermano Carlitos. Jueces 8, 22 y 23. Dice, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de mano de Madián. Mas
Así como le dijo Abraham a Lot, si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú para la izquierda, yo para la derecha. Eran realmente rumbos diferentes, porque había principios diferentes en la mente de cada uno. Gedeón estaba consciente que quien debía de gobernar al pueblo no era un hombre. ¿Quién era? Según dice la última parte. Era Dios. Abimelech no pensaba así. Él tenía otros principios. Y aquí entra otra lección de la escuela. Aquí hay otro principio. Y es que lo hemos mencionado, pero no lo hemos analizado. Entre la monogamia y la poligamia. La monogamia inventada por Dios y la poligamia inventada por el hombre. Esto siempre, cuando usted lo mire en la Biblia, siempre va a encontrar problemas. Hijos desadaptados, familias disfuncionales, problemas entre papá y mamá y cosas terribles. Ejemplos: Ana y Penina y su esposo Elcana. ¿Recuerda usted ese caso? ¿Qué pasaba ahí? Problemas entre Ana y Penina, ¿verdad? Porque una podía tener hijos y la otra no, y la otra le molestaba. Abraham, Sara y Agar. ¿Hubieron problemas ahí en ese poligamia, invento del hombre? A ver, ¿cuáles fueron los problemas? Así rapidito. Los que tienen ahorita, dice la hermana todavía. Sí, así es. Es un problema milenario, ¿no? Que siguen agarrándose ahí, ¿verdad? Porque pues Agar también tenía derecho. Miren, las leyes orientales eran que si no había un heredero legítimo, hijo de la esposa y de él, pues ahí sí podía heredar un hijo de una concubina o un siervo. Algo así como lo que le está pasando al rey de España esta semana. No sé si usted se enteró que le está apareciendo un hijo al rey de España, como él acaba de abdicar o claudicar, no recuerdo cuál es la palabra, abdicar. Y su hijo tomó el reinado, entonces él ya no es rey, entonces le apareció un hijo, porque siendo rey era intocable, según dice la noticia. Pero ahora sí le aparece un hijo. Y se parece a él, entre paréntesis. De veras, vean las fotos, vayan al internet, ahí lo van a encontrar. El asunto es que la ley oriental era esa. El que tenía que todos los derechos era el original. Era el problema que tenía Abraham, y que le dice a Dios: mira, le dice, pero si no tengo hijo, y el que me va a heredar es Eliezer. ¿Y Eliezer qué era? Su siervo. Y era razonable su temor, porque así iba a ser. De las cosas que meditaba Salomón, ¿verdad? Tanto que he trabajado, y esto ¿para quién será? ¿A quién le irá a quedar? A mi empleado de confianza, a mi siervo de confianza, a las 1000 mujeres. Entonces él venía y pensaba eso, hermanos. Ellos pensaban eso. Había problemas ahí con Abraham, Sara, Ismael. A ver, Jacob. ¿Amaban los hermanos de José? ¿Le amaban? No, hermanos, dice que no le podían hablar pacíficamente. Le envidiaban. Peor que para no de penas, venía Jacob y le hacía su traje psicodélico, ¿verdad? De muchos colores, y qué gran parranda, y como el José, solo porque era hijo de la verdadera, de la legítima, que era Raquel. Y de ahí los hijos de Bila, de Silpa y de Lea, pues ahí pues hay que mirar cómo salían, ¿verdad? Eso da problemas. La poligamia da problemas. Es otro principio que aprendemos de aquí. Un hijo de la poligamia, él dice que tuvo muchas mujeres, de hecho no dice cuántas tuvo. Un hijo de la poligamia empieza a querer destruir a su propio padre. Y eso es natural, ¿verdad? Es normal.
Si es un hijo abandonado al cual no se le pone atención, los hijos requieren atención. Y si usted está criando y tiene sus hijos pequeños, dele la atención que ellos necesitan. Póngase a jugar ahí con ellos en el piso. Aunque usted venga muerto del trabajo y lo haya regañado el jefe 100 veces durante el día, hágalo por el amor de Dios. El niño lo necesita. Necesita saber que tiene un padre. Pero ya entre 70 hijos, hermanos, ¿será que le prestaba atención Gedeón a tantísimo hijo? Y al hijo de una esclava, de una sierva, de una concubina, menos. ¿Qué se podía esperar que hubiera en el corazón de este Abimelech? Pues lo que vamos a leer y lo que vamos a analizar. Muy bien, entonces dice el verso 23 y 22 de que el sentir de Gedeón era que Dios iba a gobernar. Dice la parte final del 23 que nos leyó nuestro hermano Carlitos: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os enseñoreará. ¿Está claro ahí? Ni mi hijo. Ni yo ni mi hijo. De hecho, ellos dijeron: mira, sé tú, tu hijo y tus hijos y todos tus hijos, tus nietos. Eso lo dice en el verso anterior. Pero él dice: no, es Jehová, porque ese era el orden en ese momento. Abimelech rompe el orden, porque así es el hombre. El hombre rompe con todo. Por eso es una época de oscuridad terrible esta. Sigamos. 2. Estoy en la página 17. Comente ahora la respuesta de Siquem, versículos 3 y 4. Acá mismo de Jueces capítulo número 9. ¿Qué dijeron los de Siquem en relación a este asunto? 3 y 4. ¿Alguien lo desea leer? El 4 solo hasta su primera parte. Hermano Jacobo. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: nuestro hermano es. Ahí nomás, dejémoslo ahí y después leemos parte del 4. Mire, pues este asunto de la familia es bien delicado, hermanos. Yo no sé si usted lo logra ver aquí, pero si no, yo intentaré descubrírselo. Dice que ellos, o sea, los familiares, los tíos, que ellos sí eran de ahí, de Siquem, y residían ahí, entonces son convencidos por Abimelech a tal punto de que dice que hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem. Metieron sus manos al fuego por su sobrino. Fueron y le hablaron a todos. ¿Cuánto tiempo se habrán llevado para hacer eso? Saben. Pero de que estaban convencidos de que Abimelech tenía que ser rey, estaban convencidos. Y la única razón es porque es nuestro hermano. Y eran buenos para hacer ese trabajo. Y es que mire, pues, eso es lo que hay que tener cuidado. Anoche precisamente lo hablábamos. En la oratoria, ¿verdad? La forma de decir, la forma de convencer. Porque ellos lo hicieron. Mire lo que continúa diciendo acá, lo que leía nuestro hermano Teiro. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech. Fíjese usted, de corazón los habían convencido, y eso es que él no era Abimelech, eran los tíos. De corazón los habían convencido. Y usted se va a dar cuenta que es cierto, no solo es ese verso aislado, hay pruebas, ellos tomaron acción, porque estaban 100% convencidos que esa aberrante situación había que llevarse a cabo y había que elegir a Abimelech por rey. ¿De qué le convencen a usted sus familiares? Mira, hombre, le dice: vámonos a pasear, hombre. Si vos nunca paseás, solo en la iglesia te mantenés, solo cantando con el Elusay, que te invitan aquí, que te invitan allá. ¿Nunca estás aquí? Vámonos desde el jueves. Mira que hoy hay puente. Hay puente jueves, viernes, sábado, domingo, y venite con nosotros. Además, vos sos nuestro familiar.
pedimos nuestro tío. Y nunca estás en las reuniones. Nunca estás cuando celebramos los cumpleaños, porque como en su iglesia ustedes no tienen la costumbre de no celebrar los cumpleaños, nunca estás. Entonces, por lo menos ahorita vení, pues. O ya no sos nuestro hermano, pues te vamos a dar tu carta, ahí está, andate. Solo eso les falta decirle a los familiares a uno, pues yo no sé si usted lo ha vivido, pero pienso que más de alguien sí. Y empieza la presión de la familia, pero convencido de que usted tiene que ir a una fiesta que va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, para regresar el domingo por la tarde. Perdón si estoy tocando algunas teclas sensibles acá, ¿verdad? Pero es una escuela, ¿no le parece? Hay que hablar de esto. Hermano Carlitos. Hermano, yo tengo una anécdota respecto a... Adelante, entrémosle a la anécdota. Cuando nos bautizamos con mi esposa en el año 2005, a partir del 2006, curiosamente la familia de ella, ¿verdad? Como no son de la iglesia, Claro. pertenecen a otra denominación, nos invitaban a esas actividades. Y yo que empecé a tener libre los sábados, curiosamente, ellos siempre hacían sus actividades los domingos. Era cumpleaños, cuestiones así, ¿verdad? Para esos entonces, que nosotros ya empezábamos a venir a seguir a la iglesia, lo empezaban a hacer sábados. Claro. Y era un problema con mi esposa, más que todo, de ellos para con ella, porque uno no convivir con nosotros, no venir solo en la iglesia quieres estar, mira que va a ser el cumpleaños de tu hermana, de tu abuelo. ¿Qué día va a ser? Va a ser sábado. Y el reclamo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo les tuve que hablar en un momento a ellos y con mi esposa. Y bueno, gracias a Dios, con el pasar del tiempo desistieron. De hecho, cuando se referían a nosotros, decían, ay, no, ¿por qué no nos pueden venir? Porque están en la iglesia o qué sé yo, ¿verdad? Pero fue un asunto, como usted dice, ¿verdad? Que a veces como que el asunto de la familia como que quiere empezar para separar al cristiano de las creencias verdaderas. Claro. ¿Alguien tiene otra anécdota? ¿No? Pues mire, aquí nos edificamos, de veras. No solo Carlitos pues ha pasado esa tristeza, porque es triste dejar padre y madre. A ver, hermano Jacobo. Con mi familia, ¿no? ¿Ah, sí? Da un poco de pena, pero así es la verdad. De que se molestan, se enojan. Claro. Solo la iglesia, solo la iglesia. Hoy tu hogar es la iglesia. Es cierto, ¿verdad? Llévate tu cama a la iglesia. Muy bien, hermanos. No, yo sé que para algunos es doloroso, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. El que no dejare padre y madre por amor a mí, no es digno de mí. Y a muchos nos ha sucedido, ¿verdad? Eso no quiere decir que ya no les hablemos, que peleemos con ellos. El asunto va al compromiso ya que hay, ¿verdad? Aquí ellos estaban comprometiendo con este muchacho. Y entre paréntesis le digo, lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, ya lo va a ver usted. Hasta tocaron a su Dios para ayudar a Abimelech. Cosa que a veces nosotros, que ahora somos familia, porque miren, pues Jesús no hablaba en vano. Él decía que íbamos a recibir más familia. Y para mí, de veras, hermano, yo lo siento así, se lo digo de todo corazón. Para mí ustedes ahora son mi familia. Yo no conocía al hermano Pablito, por ejemplo. Y ahora lo veo allá en el mercado, es como que fuera mi tío o mi abuelo. No sé, ¿verdad? Hermano Portillo, el hermano Raulito. Ya no somos desconocidos, pues. El hermano Francisco, ¿cuántos años de no conocer al varón? Ya somos hermanos, sé que hasta la casa de él no puedo ir a vivir. Porque somos familiares o no somos familia, hermano. De hecho, somos hermanos. ¿O usted nunca ha ido a vivir a la casa de su hermano? Mire, aquí, hermanos, han habido, aquí en nuestra congregación, hermanos que por problemas de extorsión han tenido que salir a la iglesia, a otros lugares, pues a proteger su vida, y los hermanos los han recibido y los han atendido como que fueran sus hermanos, porque somos hermanos. Si no, pues ya no nos digamos hermanos, pero somos hermanos. Entonces, regresando a la escuela, pues estos metieron sus manos al fuego y dijeron, sí es cierto, y se fueron a hablarles a todos, convencieron a todos
capítulo número 9, verso 4 y 5. Y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. O sea, llegaron a convertirse tanto que entraron a su templo y dijeron, ¿qué le damos a este muchacho? Eso no se podía hacer, pues si eso era del templo, aunque fuera para un dios, pues era para los usos de ese dios. Pero lo agarran, hermano, no les importa, y lo agarran y se lo dan, y dice aquí, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. La versión Dios habla hoy dice así: además tomaron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit y se la dieron a Abimelech. Con este dinero Abimelech alquiló unos matones para que le siguieran, y aquellos hombres fueron con él. Verso 5. Y viniendo a la casa de su padre, o sea, a la casa de Jerobaal o Gedeón, que tenía 70 hijos, llegaron a la casa, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Algo así como aquel cuento de las ovejas y el lobo, ¿verdad? No sé si usted ha escuchado esa, yo la escuchaba cuando era chiquito, ¿verdad? Que llega el lobo y enseña la patita y hasta que al fin que se la cubre de blanco y le abre la puerta, fingía la voz diciendo que era la mamá, se come a todos, menos a la más chiquita, que se escondió por allá. Así pasó. Eso me recordaba cuando leía esto. Se esconde Jotam. ¿Casualidad, dice usted, o qué será? Obra de Dios, ¿verdad? Porque alquiló matones y fue a asesinar a todos sus medio hermanos en una misma piedra. A ver, ¿qué entienden ustedes por eso de una misma piedra? Porque eso agrava el asunto, hermanos. ¿Perdón? Ahí les cortó la cabeza a todos. Ajá. Los pusieron en la piedra. Ajá. ¿Todos de acuerdo con la versión del hermano Julito? A ver, hermano. Bueno, la verdad no he leído bien el libro de Jueces, pero semejanza a las costumbres mayas, como que voy a hacer un sacrificio colectivo. Muy bien, usted le apuntó mejor todavía, hermano. A ver, ¿alguien más aquí? Miren, pues, recordemos un poquito. ¿Qué fue lo primero que hizo Gedeón? Y esta es pregunta de la lección pasada. ¿Qué fue lo primero que Dios le pidió a Gedeón que hiciera y él hizo? ¿Qué fue? Un poquito más atrás. Así no les vamos a pasar el examen de la lección de la semana pasada, hermanos. A ver, ¿cuánto sacan? O búsquenlo ahí, donde empezamos la lección de hace 8 días. A ver, ¿qué fue lo primerito que le pidió a Dios? Va a ver usted lo terrible que es eso, en lo que usted lo busca. Hay varias posiciones en relación a esto de sobre una piedra. Las más fuertes son dos: de que los despeñó, o sea, los llevó a una peña y ahí los tiró uno por uno y los mató. Esa es una posición, es lo que se cree. Y la segunda es la que ya mencionaba el hermano Julito, que creo que atinadamente la complementó el hermano Tonito. ¿Alguien ya encontró qué fue lo primero que Dios le pidió a Gedeón? Según estoy leyendo aquí en Ajá. 6, hermanos, le pidió que llevara algunas cosas sobre una peña. Ajá, continúa leyendo, por favor. Dice el versículo 16 del capítulo 6: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí, que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios... ¿Qué verso está ahorita, hermano? Versículo 20. 20, ok. Tal vez no he sido amplio con mi pregunta.
Perdón, hermano, vayamos al 24, resolvamos el asunto para no perder más tiempo. Dice así, estoy continuando casi con la lectura del hermano. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. 25 del capítulo 6. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro sacrifica un holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Una de las primeras instrucciones religiosas, esa fue la palabra que me faltó, que le da Dios a Gedeón es derribar el altar de Baal que tenía su papá. Esto es tan grave de que después hasta le cambian el nombre a Gedeón, versículo número 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. O sea, Joás era el papá, porque llegan aquellos pobladores y dicen, mira, tu hijo derribó el altar de Baal. Y entonces dice, contenderéis vosotros por Baal, defenderéis su causa, cualquiera que contienda por él que muera hasta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar, que era Gedeón. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces, había un pleito entre Gedeón y su casa, su familia, y Baal, y surge aquí. Por eso es que le llamaban Jerobaal. Así que cuando llegan a matar a sus hijos, toman una piedra que es símbolo de altar, lo que decía nuestro hermano Tonito, a la usanza de los mayas, y en ese altar, ahí sacrifican a todos sus hijos. Ahí los matan a los 70. ¿Qué le parece? Bien oscura la situación de esta gente. Y eran israelitas los que estaban haciendo este sacrificio humano en honor a Baal, el cual Gedeón había destruido su altar. A ver, ¿qué opina usted de esto? Me interesa saber. Opinemos de eso, hermanos. ¿Cómo lo ves, hermano Tonito? Como lo que le dijo el ganso a la gansa. ¿Qué le dijo el ganso a la gansa? Cuéntale. Venganza, Era venganza. Definitivamente era venganza. Se estaban vengando de él a favor de quién? De Baal. Como les dijo Joás, el padre de Gedeón, porque a Gedeón desde ahí lo querían matar. Entonces dijo que contienda a Baal. ¿Ustedes por qué están defendiendo la causa de Baal? Que se defienda a Baal solo. Pero ellos sí llegaron ahí a vengarse de él. Pero esto, ¿qué les hace ver de ese pueblo, hermanos? Así, hermano Polito. Yo lo que le veo es que que mató a sus hermanos, Abimelech, él vivía en una región en la cual, por decirlo así, se valía cualquier cosa. Él estaba formado de una manera tal vez un poco distinta, por razones de familia, porque su mamá no era, por decirlo así, una esposa legítima. Entonces ella prácticamente vivía aparte, es decir que la educación que él recibió fue distinta. ¿Seguro? Como usted dijo, él era un personaje resentido por sus hermanos. Sin duda alguna. Entonces esto hizo que él buscara de alguna manera cómo eliminarlos. Y él dijo, bueno, si yo los ofrezco como un sacrificio en esta piedra, que es un altar, que podría a veces ser. Entonces voy a quedar ahí con mi pueblo. Seguro. Y va a ser mucho más fácil poder. Es decir, siempre un motivo político. Muy bien. De hecho, así sucedió. Todos quedaron muy satisfechos con lo que este varón había hecho y le siguieron por 3 años. Ahora, ¿qué les dice esto de un israelita? Porque estamos hablando de israelitas, hermanos. Es a donde yo pretendo llegar. Y
y después pasarlo a un cristiano. ¿Qué les dice esto de un israelita, hermanos, haciendo esto, hermano? Fíjense que a mí me ha tocado platicar con varias iglesias, así con las lecciones estas. Ajá. Yo les platicaba a ellos que los israelitas practicaron la masonería desde que salieron de Egipto. Y una de las características de la masonería es que ellos hacen sacrificios a un día. Claro. Se cree que hacen sacrificios humanos. Entonces, muchos judíos hoy día son masones. En aquel entonces también lo era. Se dice que Salomón tuvo algo que ver con esto también. Por eso se vendió. Pero eso muestra que ellos tenían el conocimiento de Dios, pero también servían a esos otros dioses que para ellos eran muy efectivos, ya que practicaban magia y una serie de cosas poderosas. Entonces ellos compartían esta creencia y eso muestra que ellos estaban divididos en lo que creían y pensaban. Por eso Dios les dice: ustedes son necios, no me obedecen. Así es. Esa necesidad, esa terquedad de Israel se ve ahí. Miren, hermanos, se lo hemos platicado varias veces. Es que el pecado nunca se satisface. El pecado así es. El pecado cada vez pide más y pide más. Nunca encuentra un tope. Lo he mencionado varias veces acá. Un fumador no empieza con 2 cajetillas diarias. Un fumador empieza con una checa que fue retirada en el parque. De hecho, cuenta ahí una persona, me contaba que cuando él empezó a fumar, como no tenía dinero para el cigarro, se iba al parque y los que iban fumando se iban atrás de ellos para sentir el olor del humo. Así empezó. Imagínese usted. Y de ahí pues fumaba, ¿verdad? El pecado siempre va en aumento, hermanos. Va en aumento, va en aumento. Ellos no empezaron así, ellos empezaron con su rebelión de la misma salida de Israel allá en Egipto. Desde ahí empezaron a dar sus pasos de rebelión allá con las aguas de Mara y ellos eran sus antepasados. De ahí entran a jueces y en jueces usted mira eso terrible y esto, hermanos, es el fondo. Ellos estaban sacrificando a los hijos de Gedeón en un altar de Baal, hermanos. Esto es terrible. Ahora pasemos al contexto cristiano. Estamos acá, gracias a Dios, todos. Pero yo sé de un muchacho, hermanos, que conoció la iglesia de Dios, se bautizó. Y hoy en día, para que se nos ericen los cabellos, porque a mí se me erizaron, ahora pertenece a la iglesia tradicional. Fíjense. Y lo digo así, en clave, ¿verdad? Para no ofender a nadie. Pero no es ni siquiera de las iglesias denominadas evangélicas. No, es de la iglesia tradicional, hermanos. Increíble. Para mí, increíble. De veras, yo se lo digo. Y nunca hubiera deseado que un hermano mío parase sacrificando a Baal. Que eso es lo que estaba pasando ahí. Y es lo que él está haciendo. Hasta ahí lo lleva el pecado a uno, hermanos. Por rebelarse contra los designios de Dios. ¿Cuál era el designio de Dios? Los jueces. Se había visto por medio de Otoniel, Ahaz, Agar, Débora y Gedeón. Dios designaba un caudillo, un juez, y él los liberaba cuando ellos se arrepentían. Así estaba. Pero surge en aquel varón la inquietud de ser rey, ¿verdad? Y de arreglarle la plana a Dios, porque Dios está equivocado. Aquí no conviene ese reinado, sino que yo sea el rey. Y eso es rebelión. Eso es maldad, hermanos. ¿Se equivoca Dios, hermanos? No. ¿De veras? Así es, hermanos. Dios no se equivoca. Usted sabe, por ejemplo, este año hubo un nuevo gobierno. Bendito sea el Señor. Dios no se equivoca, hermanos.
y nombra nuevos varones y todos debemos de atender la autoridad suprema de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Así es, así tiene que ser. Y ese es el orden. Y cuando Dios quiera cambiará a otros, y otros, y otros. Él sabe que quiere. No somos nosotros los llamados a decir, no, es que aquí tiene que haber un rey. Y peor con estratagemas, con engaños, con falacias, pues él les dice, ¿y qué prefieren ustedes? ¿Que gobierne uno o que gobierne 70? Eso no era el orden de Dios. Y aquellos en su rebelión le dan plata, lo oyeron, y terminemos con el verso 6 porque se nos acabó el tiempo. Verso 6 acá mismo. Y entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y luego pues van 3 años de oscuridad, en donde aquí pues podríamos bien poner el nombre de Abimelech, elegido por los de Siquem, pero fuera del orden de Dios. El orden de Dios se restablece hasta después de muchas intrigas, problemas. Aparece Jotam, ya no lo podemos leer por el tiempo, pero el orden de Dios se restablece en el capítulo 10. Capítulo 10, por favor, hermanos. Dice así, 10, verso 1. Le invito a que usted lea el resto de la historia ahí en Jueces, capítulo número 9, versículo 7 en adelante. Yo me remito al 10.1. Y después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años, y murió y fue sepultado en Samir. Dios, después de esta triste etapa, envía a su libertador, ese sí es Tola, y él ya gobierna, él juzga, más bien dicho, a Israel 23 años de paz y de tranquilidad para el pueblo, dados por Dios a un pueblo rebelde que no se lo merecía. Verso 3. Tras él se levantó Yair Gadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Ya iban 45 años de juzgado divino. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Mire qué bendición de aquel varón. Nada que ver con Abimelech. Y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Más bendición. Y murió Jair y fue sepultado en Camo. Les suplico que vayamos a la escuela, última parte. Conclusión. Creo que con lo que hemos hablado hemos aplicado el tema a nuestra vida y es definitivamente lo más importante de las escuelas. Así que vayamos a la conclusión. La demanda al creyente sigue siendo servirle con integridad y en verdad, según Josué capítulo 24, 14 y segunda parte. Aceptemos este desafío y comprobemos cada día que la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Usted lo encuentra en el Salmo 85. Hermanos, por su atención, muy agradecido. Que Dios les bendiga y paz a vosotros.